y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo para ofrecerte unos pequeños recursos para mejorar tu día a día. Y hoy traigo un tema que a muchas mujeres nos está llamando a la puerta. La locura hormonal menopáusica. ¿Tenemos realmente una locura hormonal en la menopausia? Para ello tengo el placer de por segunda vez entrevistar a mi gran amiga mexicana, Vivi López de Silanés. Vivi es instructora certificada de yoga hormonal, terapéutico, maestra de meditación y lleva más de 8 años acompañando a mujeres en distintos talleres de yoga hormonal. La conocí hace años, colaboró en mi libro de fertilidad emocional y es una gran mujer. Bienvenida de nuevo. Gracias, Vivi, por estar conmigo. Gracias Sonia, gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo y compartir experiencias. Como dices, fue muy lindo conocernos de la manera que nos conocimos en esa cumbre de fertilidad, de manera bastante casual, diría yo, y bueno, ahí empezamos el proyecto de Abona tu Fertilidad, que para mí fue pues una cosa muy linda participar con alguien que estaba dispuesta a abrir el espectro de cómo atender un proceso de la mujer, que en este caso era un tema de la dificultad o incapacidad de concebir y de sostener un embarazo, ¿no? Entonces, pues eso siempre te lo voy a agradecer muchísimo y por supuesto a todos los que nos estén escuchando, todas las que nos estén escuchando, pues muchas gracias. Yo te diría que menopausia, creo, o sea, a mí me encanta porque ahora se oye mucho de la menopausia. Yo me digo que soy pionera de la menopausia. Sí, cuenta tu historia. Absolutamente, no, eres una pionera. Te voy a decir por qué, porque cuando yo tuve menopausia precoz, nadie a mi alrededor tenía menopausia, no se hablaba de la menopausia, era como todavía estábamos en la última etapa de ser un tabú, la menopausia. Y afortunadamente, para las mujeres de este momento, ya habemos muchas mujeres que estamos saliendo del closet, saliendo para decir, oigan, esto nos pasa, esto pasa, es normal, nos pasa a todas. Porque menopausia, el término menopausia, que a veces todavía está muy estigmatizado, se le ligan una serie de cosas negativas, ¿no? El término menopausia lo único que quiere decir es la última menstruación de una mujer, ¿no? La menopausia no es el problema los problemas no se presentan en la menopausia, sino en el alrededor de la menopausia, en toda la periferia de ese proceso del cuerpo de dejar de producir, de disminuir la producción de los estrógenos y de dejar de menstruar. Entonces, eso en general, pero pues ya sabemos que no vivimos de estadísticas, sino que cada una de nosotros somos muy particulares, ¿no? En general, eso se vive alrededor de los 40 altos, 50 bajos, ¿no? Digamos un general, que me atrevo a decir general porque yo veo tantas mujeres con muchas otras cosas, incluida yo, que pues, es difícil generalizar. Pero, bueno, esta chica que nos invitó a la cumbre había tenido una menopausia a los 20, no me acuerdo, 23, 22, 23 años, o sea, una cosa es así muy poco común. En mi caso fue a los 38 y entonces me enfrenté, o sea, te puedo decir que de ser pionera de la menopausia, me enfrenté primero a mí misma, a mi propio juicio, mi propia estigmatización, las cosas que yo tenía como expectativa de mí. Tuve forzosamente, porque sí, la manera en que a mí me llega ese momento fue muy desequilibrante, ¿no? O sea, fue multisintomática mi menopausia y cosas muy intensas. No eran unos bochornos por ahí, eran 30 bochornos al día. No era un poco de fatiga adenal, es que no me podía levantar 7 días de la cama. O sea, tuve una sintomatología muy invasiva, te diría yo, muy contundente. Entonces, no había manera de esconderse de eso, no había manera de hacerse menso.
había que entrarle, o sea, ¿qué está pasando? Yo sí he sido muy curiosa espiritualmente, entonces, y de trabajo personal, ¿no? Entonces, empezar a cuestionar qué me estaba pasando y cuál era mi postura. Sobre todo, yo creo que lo más revelador en mi caso fue la postura que yo tomaba y entonces, porque de mucho juicio, de mucho autocastigo, de mucho autorreclamo, de mucho, sí, reclamo, ¿por qué me estás haciendo esto a mi cuerpo, no? Yo que te he cuidado, yo era maratonista, comía sano, y, y de repente parecía que mi cuerpo se había tornado en contra de mí mismo, tenía miles de infecciones, tenía temas de inmunodeficiencia y cosas de ese estilo, que todo venía relacionado, cosa que aprendí después, ¿no? Porque, pues sí, al enfrentarme yo desde una ignorancia absoluta, absoluta de lo que era y lo que implicaba la menopausia, y luego con, pues, desafortunadamente para mí, me encontré con los primeros médicos que me atendieron, pues no tenían ni la apertura ni las ganas de guiar a una mujer joven como yo a través de un proceso de este tema de una manera más integral. Entonces, pues digamos que yo me busqué ese camino sola, pero lo que sí te puedo decir es que hoy agradezco ese camino muchísimo porque definitivamente los grandes retos de la vida te suavizan, te hacen más flexible y aprendes, creces y evolucionas, ¿no? Entonces, eso ha sido la oportunidad de mi propio proceso. Y entonces me ha hecho ver, o sea, he ido cambiando o sea, fui cambiando mi visión, eso de mi cuerpo, de lo que significa ser mujer, Ujú. de lo que es la esencia de lo femenino como cualidad, como energía en mí y en cualquier mujer, ¿no? Pero pues yo estoy teniendo este diálogo interno de lo que significa ser fértil, incluso, ¿no? O sea, en casos en donde hay mujeres que no pueden, o sea, por alguna razón, no les es posible tener hijos. Este, y entonces ampliar esta visión de la fertilidad y la misión de la mujer, ¿no? O sea, mucho más allá de sí procrear, ¿no? O sea, y entiendo que es una parte que muchas mujeres deseamos o anhelamos y es parte de lo que pensamos que queremos, pero bueno, pues a veces las cosas no funcionan tal cual. Entonces, para mí ha sido la gran maestra, una de las grandes maestras, he tenido varias, pero la menopausia ha sido una gran maestra, que me enseñó humildad, por supuesto, me enseñó a empezar a recordar que soy parte de la naturaleza. No la naturaleza está por allá, sino es la naturaleza está en mí, o sea, la esencia de la naturaleza y sus ciclos, yo los puedo ver reflejados en mí. Así es. Las mujeres somos, todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos cíclicos, pero las mujeres lo tenemos así, somos como, o sea, tenemos estos ciclos que son cortos, ¿no? 28 días, Sí. ¿no? Y luego nuestros ciclos más grandes, el ciclo de la niñez, la pubertad, la edad fértil, ¿no? Y después la otra etapa. Y entonces estaban toda esta estigmatización, ¿no? Que ahora ya se escucha mucho en medios, ¿no? Mujeres de 45, 55 años, artistas y demás, que están abogando por el derecho a seguir eh, presentes y vigentes a través, o sea, después, o sea, a partir de esas edades, no importa, nadie sabe si tienes menstruación o no, pero el hecho que te digan, ay, pareces menopáusica, quiere decir que parece que estás loca, ¿no? Y de ahí el título de tu podcast, Sí. la locura de las hormonas, o sea, porque realmente cuando se descompone ese equilibrio tan fino, que ese sí es cualidad de las mujeres, ¿no? Digamos, no es que los hombres también tienen hormonas y también requieren Sí. cuidarse y también requieren equilibrio, pero nuestro mecanismo es mucho más delicado y fino, te diría yo. Entonces hay ciertos factores que lo afectan mucho más. El hombre, aunque nadie debería de vivir en el grado de estrés que vivimos nosotros en la actualidad, ni hombres ni mujeres, pero el cuerpo del hombre, o sea, la forma en cómo sobre todo,
sus gónadas y las hormonas de la sexualidad funcionan, que son las que te dan la energía de la vida, en el caso de los hombres la testosterona, ¿no? Todo ese proceso es mucho más resistente a estos estresores externos por naturaleza, no porque seamos mejores o peores. En la naturaleza, los animales, los antiguos humanos, ¿no? O sea, la mujer estaba, se hacía cargo de la procreación, de hacer de ir hacia, de la interior, de cuidar hacia adentro del territorio, Sí, ¿no? al Y servicio. el hombre salía de ese territorio a Para- buscar, a buscar al mamut, sí. ¿no? Entonces, obviamente, el estrés es parte más, no les afecta de la misma manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es todo un tema, el tema de lo femenino y lo masculino, porque hoy pues está muy vigente con este asunto de los temas de géneros y demás, que es muy interesante también observarlo así, sin decir que si eres hombre, que si eres mujer, Claro. necesitamos esas energías en equilibrio en nosotros mismos para estar bien. Y la menopausia eh, es una gran oportunidad, creo, en mi caso lo fue y yo lo veo con muchas mujeres, de reconectar con el valor de eso, de lo femenino. La menopausia es ese momento en donde empieza a haber un poco menos de energía para ir a hacer lo masculino, o sea, salir hacia afuera, conquistar, ¿no? Y hay Adular. que ir un poco más hacia adentro, hay que empezar a ver qué hace lo femenino. Lo que el masculino trae como insumos, digamos, o sea, Ujú. como tesoros de afuera, entonces lo hace suyo, lo integra. Con eso alimenta, con eso se nutre, con eso aprende para de esa experiencia crecer y evolucionar. Entonces es como ese momento mágico, maravilloso de la mujer, en donde tenemos la oportunidad de regresar a nosotras mismas, mujeres y hombres, pero aquí estamos hablando de menopausia, regresar a nosotros mismos. Por cierto, los hombres pasan por la andropausia, ¿eh? Un poquito más adelante, pero también pasan. Y es el mismo proceso de menor intensidad. Y entonces regresan con toda esa experiencia como si regresara el cazador con el gran mamut. ¿Y cómo hacemos para alimentarnos con esto? Para ello necesitamos pues hacer toda una serie de procesos de aceptación, aprecio, la energía del aprecio es una cualidad de lo femenino, no de las mujeres, de lo femenino en nosotros. Ajá. Al apreciar el traer hacia adentro para nutrirnos, ¿no? Procesarlo y transformarlo en qué? En sabiduría, en aprendizaje, en evolución. Y entonces, eh, cuando empezamos a ver la virtud de todos esos movimientos y qué nos ofrece esta nueva etapa, vamos a estar ahí, nos podemos pelear como yo lo hice varios años con ella, ¿no? Y estaba muy enojada y muy frustrada y todo esto, nos podemos pelear o podemos decir, bueno, ya estamos aquí, eso es un tema de aceptación, a ver, no hay de otra. Hoy tengo 55 años, hazle como quieras, ¿no? Claro. Este, ¿a qué me invita la vida en este momento? ¿Qué me ofrece como oportunidad? Seguramente no es la misma oportunidad de los 25, pero a los 25 no tenía las oportunidades que tengo a los 55 tampoco, ¿no? Entonces, es empezar a eso que te trae la vida, eso que te trae el masculino, o sea, lo que está fuera de nosotros, ¿yo qué hago con él? ¿No? Entonces pensemos en esas tribus, ¿no? Y las mujeres cortando, Claro. cocinando, repartiendo, desecando, guardando para el invierno. Todo eso es un proceso de lo femenino en nosotros. Y, y cuando nos empeñamos en estar todo el tiempo hacia afuera, en esta energía que es masculina de cualidad, ¿no? Eh, a la lucha, al conquistar, al conseguir, al demostrar, Mantener. no nos permitimos regresar cotidianamente, cotidianamente regresar a interiorizar, es todo eso, llevarlo hacia adentro. ¿Para qué? Para nutrir. Si no, toda esa energía nada más. Imagínate que los hombres de la prehistoria cazaran
mamuts y más mamuts y más mamuts y más, nada más se llevan de cadáveres alrededor y ni quién, si no hay quien los cocine, quien los parta, quien los reparta, ¿no? O sea, ¿qué se hace con eso? ¿Quién teja las pieles o las cosas para cubrirse? De nada sirve que casemos y casemos, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo porque me quedo con una cosa importante, Vivi, la aceptación. O sea, es verdad que cuando en consulta vienen muchas mujeres con, es que estoy menopáusica, tengo mucha ansiedad, porque hay muchísimo desequilibrio emocional, mucho, el insomnio, pero la base está en la aceptación. Cuando tú aceptas este nuevo estado o estadio nuestro, en esa aceptación es el motor para empezar a cuidarnos y lo que tú dices, ir un poquito más hacia adentro y ese autocuidado, porque ya no podemos estar como una mujer de 25 años. Te toca la hora a la edad que te toque, ¿vale? Pero es ahora yo tengo estos síntomas, esta sintomatología y cómo voy a hacer para seguir cuidándome, aceptando todo esto, seguir teniendo una buena vida sexual, tener un buen descanso, engordar poquito, o sea, yo antes te decía, antes de empezar esto, a mí me hicieron una histerectomía que yo me negaba, o sea, lo pasé muy mal, pero tenía un mioma muy grande y al final pues tuve que hacerlo, pues si ahora tengo 53, yo creo que debía tener 45 o algo así, yo sufrí mucho con ese mioma, intenté por todos los medios que eso sanara de otra manera y no pudo ser. Y me decían, esta es la operación de la histeria. Y yo decía, Es ¿y que ahora ya qué empezamos mal. Imagínate que te dicen eso, ¿quién va a querer hacer ese Claro, proceso? Y entonces imagínate lo que la nos que meten en la cabeza. eso es, eso es. Yo me operé y dije, a mí no me habéis contado lo que duele esto, pero yo histérica nunca estuve. Exacto, exacto. No Dolió me, muchísimo, pero nunca estuve histérica. Yo nunca he tenido ningún síntoma de la menopausia. He podido coger un poquito más de peso, hay veces que duermo mejor y hay veces que duermo peor, pero no lo achaco a la menopausia, para Exacto, nada. Lo achaco a mi sistema nervioso. claro. Sí, es que eso que estás diciendo es muy importante. O sea, una de las cosas es estas palabrotas que tenemos, ¿no? Es estás menopáusica, la operación de la histeria, imagínate. O sea, ¿en qué cabeza? Así es. O sea, un médico te dice, ¿no? Que pues te prepares porque a partir de ahorita vas a perder la cabeza, ¿no? Pero vamos a ver, más allá del tema como de la estigmatización y lo que tú, y la misoginia que existe y la negación de lo femenino, la que te diría, em, como demonización de todo lo que es femenino, que pues nos viene cultural, ¿no? Que Ya. eso lo estamos trabajando como sociedad en esta época, ¿no? O sea, en general. Yo creo que la menopausia es una de esas cosas, por varias. A ver, el tema sí es real, que puede, o sea, la menopausia es multisintomática, o sea, hay muchos síntomas que pueden generarse de un desequilibrio hormonal. Y cuando decimos desequilibrio hormonal es amplísimo. Tengo chicas de 14 años con un desequilibrio hormonal que les produce acné o que les produce quistos en los ovarios y vienen al taller de yoga hormonal, ¿no? Y tengo señoras de 72 años que hace mucho tiempo pasaron por la menopausia y vienen por para mantenerse saludables y demás. Entonces, en ese inter de 60 años hay muchísimo, ¿no? O sea, hay Sí. muchísimas cosas que pueden suceder. El desequilibrio hormonal en la menopausia, lo que va pasando es que se va disminuyendo la producción de estrógeno, eh, porque ya no el cuerpo ve que en los óvulos ya no hay folículos que madurar, ¿no? Acuérdense, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es el gran administrador, ¿no? Sí. Y siempre va a buscar el camino del menor esfuerzo, así como se oye. El camino del menor esfuerzo para gastar menos energía, porque es el administrador. Él siempre se está previendo por si de repente necesitamos correr 100 metros a toda velocidad porque ahí viene un león. Entonces él está guardando toda la energía posible. Y entonces, bueno, empieza a disminuir la producción de estrógenos. Ya no es necesario producir estrógenos a ese nivel, al nivel cuando estamos produciendo los
porque estamos en la etapa fértil, porque ya no se necesitan madurar esos óvulos. Los estrógenos son la hormona además del crecimiento, ¿no? O sea, son esteroides, hacen crecer los tejidos. Y entonces, si el cuerpo sigue produciendo esa cantidad de estrógenos sin que haya para qué usarlos, está el riesgo de desarrollar tejidos cáncer, o sea, de hacer crecer tejidos cancerosos. No es que de cáncer, es que si hay algún tejido que empieza a descomponerse en su cualidad, Ajá. entonces lo pueden hacer crecer, ¿no? Entonces, mujeres que, por el contrario, tienen un evento de que crece la producción de estrógenos, porque puede pasar también, ¿no? O algún tipo de los estrógenos que tenemos, porque tenemos 3 tipos de estrógenos, entonces pudiera pasar eso. Y por eso muchas mujeres que han sido, o sea, que han padecido cáncer de mama o cáncer cervicouterino, las ponen en una menopausia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen los médicos es, perdón, cortar por completo la producción de estrógenos para que no empecemos a hacer crecer estos tejidos. Entonces, vaya, eso es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esos estrógenos nos dan energía, nos dan cierta vitalidad, y, y entonces el cuerpo empieza a compensar como normalmente en esa época tendría que estar empezando a disminuir nuestra actividad en cuanto a, o sea, ya no tenemos a los hijos pequeñitos, ¿no? Ya eso los hijos ya están más grandes, entonces ya no requiere a la mamá que está persiguiendo al niño o sea, yo tengo una nieta de 1 año y medio y pues sí, qué bueno que no es mi hija, porque, o sea, en un mediodía estoy agotada, ¿no? Claro, claro. Se requiere otra edad para hacer eso. Pero en cambio, si seguimos forzando al cuerpo, el cuerpo ya está buscando ir a ese sitio a donde empieza a generar este proceso de integrar todo lo que aprendió como naturaleza. ¿Eh? La naturaleza evoluciona a través de nosotros. Cada vida es un proceso de evolución de la naturaleza y aprende. Cada árbol, cada flor está instruyendo, está informando a la gran energía, al gran espíritu de la naturaleza de cómo se evoluciona, qué funciona, qué no funciona. Sí. Tan es así que el ser humano es una de las 3 especies en el mundo que pasa por la menopausia. Solo hay 3. Y Solo. los científicos son las Ah, ballenas azules, me parece, los orangutanes y los seres humanos. anda, no sabía eso. Entonces, y los científicos, te voy a pasar una conferencia interesantísima. No me acuerdo el nombre del científico, sino ahorita la busco para dárselas a las personas y que la Ajá. escuchen. Pero además de que es muy simpático porque es un profesor de evolución, de biología, es de estas personas de alguna universidad. Y entonces él le dice, a ver, la naturaleza no se equivoca ni hace cosas porque sí, así como por, a ver, Ya. a ver si está divertido o no. Hay una razón para la cual, ¿no? No continúe la fertilidad de estas especies hasta el último de sus días, como en muchas otras especies. Los perros siguen teniendo, o sea, pueden tener hijos hasta el último día de su vida, ¿no? Y Ya. así todos los animales, o bueno, muchos animales. Y estas 3 especies, o sea, se empiezan a preguntar, ¿para qué? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues, o sea, lo que se ha visto y se llama la teoría de las abuelas, por si la quieren checar, Ay, qué bonito. que lo que la naturaleza encontró, o sea, es como una solución para la preservación de la especie, porque eso es lo que está buscando, evolucionar y crear cada vez mejores seres humanos, Sí, es generar abuelas. ¿Y por qué abuelas? Porque son las que transmiten el conocimiento y la sabiduría. de unos a otros, claro. Entonces, bueno, yo cuando claro que me enteré de esto y que soy recién abuela, dije, wow, qué cosa tan bella y poética, pero tiene un sustento y si Sí. te pones a pensar, hace sentido. Nosotros en los círculos de mujeres, las mujeres, hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Vivíamos en comunidades de mujeres en donde había una contención, un compartir. La mujer compartimos muy fácilmente, el hombre es más competitivo, ¿no? De naturaleza. Estoy hablando
en términos muy genéricos y de energía masculina, ¿eh? Sí. La energía femenina tiende a compartir, a buscar la asociación, a la comunidad. La mujer es la que teje la comunidad, ¿no? O lo femenino es lo que teje la comunidad. Te digo que me da susto porque no quiero que nadie malinterprete. Aquí no estoy hablando de Alguna mujeres vez y hombres, ¿no? sí, a mí alguna vez me ha O pasado, sea, pero yo te estoy entendiendo perfectamente. O sea, lo que es la energía, el mamífero, vamos a llamarlo ex- así. exacto. Sí, Y, y tenemos esta capacidad de crear redes de soporte. Y lo vemos, vamos con las amigas, a ver, ahí estamos, los hombres ni dicen nada de todo lo que les pasa, nada más hablan de fútbol, de otras mujeres, o de vete a saber qué, pero las mujeres estamos hablando de todo lo que nos pasa, pero hemos perdido muchísimo, yo creo, como sociedad, al habernos aislado. Antes las casas eran familiares o al menos vivías en comunidades donde todos los días veías a la abuelita, a la tía, a las 7 primas, a la sí, hermana, además a las amigas, ¿no? En donde se comparte, o sea, entre todas reciben esto que viene de fuera para hacer algo para el bien común. En el caso de la menopausia, te diría, es, o sea, todo eso, el aprendizaje de 50 años, si lo quieres poner como un número así mágico sí, que no existe, ¿no? Traigo 50 años de experiencia. ¿Experiencia de qué? De vivir. de la vida. Es muy importante, Claro. ¿no? Y por eso la naturaleza o nuestra ha desarrollado este periodo de la mujer, que es alrededor del 15% de su vida. ¿Para qué? Para ser maestra, Ah, para enseñar a quienes, a los que vienen atrás, para instruir a las generaciones. Y entonces dices, wow, pues qué honor estar en la menopausia, ¿no? Porque es una grandísima oportunidad si nos lo vemos así. qué Mi bonito. maestra, Dina Rodríguez, ella creó la técnica de yoga hormonal terapéutica a los 62 años, 6-2. Y a mí me certificó como instructora de yoga hormonal terapéutica a los 86. Fíjate. 86, 87, ya no me acuerdo. Ya. Y sigue activo, o sea, es de repente todo lo que ella tuvo hijos, se casó, hizo cosas, no sé qué, lo que en su momento y en su tiempo y en donde ella vive se permitía y podía. Se ve que toda su vida ha sido inquieta, evidentemente, no es una gente que tiene esta inquietud, pero de pronto fue maestra de yoga toda su vida y de pronto se da cuenta que puede ayudar a otras mujeres con esto que ella sabe que puede hacer, ¿no? Y entonces diseña a través de un tiempo y la colaboración con médicos y con sus maestros de toda la vida, porque ella fue yogi toda su vida, desarrollan esta técnica. Y a mí siempre me ha impresionado que es a los 62 que empieza toda una nueva etapa que o sea, hoy debe de tener 92 años, de 30 años Fíjate. de construir, de compartir, de aportar. Entonces, qué importante es que nos demos cuenta, las mujeres, que es un momento de aportar lo que nosotros somos. Pero primero, si no lo hacemos primero para nosotras, si no retomamos todo eso que hemos aprendido para primero decir, ok, aquí estoy, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que he construido, tal vez esto me guste o no me guste, lo que sea, pero todo es parte de mí y ahora qué toca, ahora que ya no estoy en estas otras edades anteriores, ¿qué puedo hacer para sentirme vigente? Para ser de un tesoro para o sea, antiguamente los ancianos de las comunidades eran los líderes, los sabios, o sea, a quienes se les consultaba toda decisión. ¿Por qué? Porque traían la sabiduría de todos esos años y eso es lo que nos regala la menopausia. Y este profesor, muy chistoso, decía que a los hombres no tanto, o sea, desde a las mujeres, o sea, a partir de los 50, pues si hoy la media de vida en Estados Unidos, no me lo creas, o sea, porque es americano, es Ya. 70 años, pues son 20 años. 20 años a los hombres les regala, pues poco, así de infertilidad, pon tú que 5, ¿no? O sea que para esa parte ellos siempre, tienen mucho más tiempo esta energía de estar afuera, ¿no? Yo lo veo con mi papá que tiene 80 años y sigue
queriendo dar batalla por todos lados. Digo, wow, o sea, qué bárbaro. Me está Entonces hablo recordando. con él, pues, no. Me recuerda un poco, Vivi, lo que estás contando, a las zonas azules, que eran las zonas, no recuerdo también el nombre de quién hizo esta investigación de Ah, las zonas sí. azules, que eran las zonas donde más longevidad había. Y precisamente había dos zonas, la japonesa, que todos lo conocemos por el Ikigai, el propósito de vida, y había otra zona italiana, y entonces en Japón estaba el Ikigai, que era propósito de vida, que era mantenernos, y creo que se llamaba Moai o algo así, que era precisamente el estar en comuna y las personas mayores aprendiendo unos de otros. Y me sorprendió que en Italia, no sé por dónde, en la zona norte, también había un lugar donde era la zona, una de las zonas más longevas y más felices, y era por el propósito de las abuelas de cuidar los unos de los otros. Y me estás recordando a eso. Porque la gente dice, bueno, y ahora yo, o la gente cuando se jubila, el que se quiera jubilar y demás, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? Es que ahora ya soy mayor y es que me estás Eso, ¿no? acordando, o sea, O es que casi, casi que ya estás, ya te vas, o sea, a la basura, ¿no? Ahí al reciclaje. tantas cosas por hacer, efectivamente, Eso, tanto por aportar toda la vida que llevamos y ese autocuidado, o sea, es una etapa para mí preciosa, o sea, claro. nosotras somos casi de la misma edad, yo todavía estoy criando, tú ya estás cuidando de Sí, tu yo niño, fui mamá muy joven, pero, pero efectivamente, ojalá, yo ahora tengo que enseñar también a mis hijos que están en esa edad adolescente y tengo toda esta experiencia, todo este bagaje y poderles aportar, es una etapa preciosa. Es que para mí es una etapa preciosa, porque es una etapa de madurez. claro, pero es la etapa, a mí me preguntas, yo me la estoy pasando bomba a los 50. Me parecen maravilloso esta edad, pero maravillosa, ¿eh? Y no lo digo nada más porque si de verdad lo siento, o sea, me siento mejor que nunca. Es esta sensación de libertad. Hay una sensación de libertad que viene con ello, siempre y cuando nosotros nos liberemos a nosotros mismas, de la estigmatización, del juicio, del autocastigo, de las expectativas fuera de la realidad y nos confrontamos con un mundo afuera que pues sí nos muestra muchas cosas de no lo que se espera de una mujer, pero ya se habla del tema. Antes no se hablaba. Ya, Y regresando al tema de la histeria y de la locura de las hormonas, lo que sí quiero decir es, a ver, está todo este proceso, esta oportunidad de elegir cómo quiero vivir esta etapa. De ahí reside nuestro gran regalo. Yo elijo cómo la vivo. Me la puedo pasar pésimo, bien, maravilloso, lo puedo agradecer. Puedo encontrar, o sea, a mí me encanta como pensar que la vida es como un juego de buscar pistas, ¿no? O sea, la vida te entrega algo y tú lo miras y es un acertijo. ¿A qué me está invitando la vida en esta etapa, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues la nieta, que además vive en España, yo vivo en México, mm, entonces he ido haciendo ajustes para que, para poder estar como yo quiero estar y aportar como yo quiero aportar en esta etapa. Pero eso requiere de muchísima reconciliación con nosotros, muchísimo regresar a nosotros, regresar a lo femenino, regresar y dejar de escuchar el ruido que hemos escuchado por años en una sociedad patriarcal, ¿no? De lo que no vale, ¿no? Hemos quitado valor a todo lo que es de cualidad femenina. Y estoy sí, hablando de todo lo que es generar hogar, sí, las actividades más hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿quieres meditar? Sí, pero de 5 a 5:15 porque ya no tienes más tiempo. Y si tienes tiempo, porque eso no es lo importante, o sea, el meditar es una actividad femenina, vamos hacia adentro, es activar el sistema parasimpático para ir hacia adentro y permitir que el cuerpo se relaje, que el sistema nervioso se relaje y pueda entonces empezar a ver qué es lo que tiene como insumos o qué es lo que hay como circunstancia para entonces empezar a recomponer su química interna, la química interna del cuerpo, empezar los procesos de regeneración celular, de reparación de tejidos, todo eso se hace como en esas comunidades. Si va el señor con su lanza a cazar al
al mamut. bisonte y regresaba y se le había rasgado, se le había caído su capa o su lo que sea o su lanza, eran las mujeres las que estaban de ese proceso de regresar hacia adentro a un lugar seguro, que es nuestro interior. ¿Para qué? Para repararnos, para reconstruirnos, para reinventarnos cada día, para aprender. No, pues mira, yo había este nudito en la capa del Señor, lo había yo hecho de abajo hacia arriba y se abrió todo, entonces ya aprendí y ahora lo voy a hacer de abajo de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es aprendizaje y la única manera de que vayamos integrando y nutriendo, o sea, realmente absorbiendo los nutrientes es que hay un espacio para ese proceso de integración. La menopausia es el gran espacio de integración para entonces empezar a distribuir todo lo que tenemos ya como riqueza. Si lo vemos así, es muy inspirador. Y entonces, ahí vamos viendo entonces qué síntomas, ¿no? Cada quien, a las personas, pues nos puede venir de diferentes maneras. Y les digo, desde la inflamación, los procesos inflamatorios, temas de indigestión, por supuesto, temas de resistencias a la insulina y demás, se crece el riesgo. Todos los temas cardiovasculares, ¿no? O sea, crece el riesgo en el tiempo de menopausia. Y claro, y si le sumas un estrés grado 10, ¿no? Pues entonces ese riesgo se aumenta. Por supuesto, bochornos, insomnio, inestabilidad emocional, o sea, incapacidad de lidiar emocionalmente con las circunstancias como en equilibrio, ¿no? Cuando nos empezamos a observar en eso, quiere decir que nuestro sistema nervioso está topado, Sí. que estamos topadas y que no podemos dar una respuesta equilibrada, o sea, adecuada al estímulo. Obviamente, si alguien me grita y me insulta, pues me voy a enojar tal vez, ¿no? O sea, lo mejor sería respirar y decidir cómo. Pero es lógico que hay cosas que nos van a enojar. Claro. Pero si se cae aquí una hojita de papel y yo me pongo furiosa, Es que cuando algo va. vemos ese, o sea, que no hay, o sea, no empata el audio con el video, hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Sí, de hecho, cuando acudo a una consulta, hay que trabajar en la higiene. Yo trabajo en la higiene del día a día, la higiene saludable, por así decirlo, ¿no? Desde efectivamente cómo está tu sistema nervioso, cuántas horas duermes, a qué hora te metes en la cama, que para mí es crucial, a qué hora duermes, qué más haces. O sea, la meditación todavía está a años luz en nuestra sociedad, pero por lo menos que salgan a pasear al campo, como digo yo, al campo, a un parque, o sea, conectarte con la naturaleza, poquitas cosas y luego una alimentación saludable, pero sin volvernos locos, no hay que ser No, no, no. rígidos, Y radicales. sobre todo eso, si nos proponemos hacer cambios muy estrictos, muy radicales, de un momento a otro, entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, Sometiendo. sí, ¿Y quién somete? O sea, esa es conciencia de la era patriarcal. sí, El que somete por fuerza así es. al que no tiene cómo defenderse. Entonces, si empezamos a hacer eso con nosotros mismos, no nos estamos ayudando. A Hay poquito, que acompañarnos. eso es. A poquitos y restaurando el amor propio y la gratitud, como tú dices, y la aceptación. Pues muy bien, Vivi. Me ha encantado, como siempre, tu espiritualidad en cada encuentro que tenemos juntas. Es lo que más me Ay, a gusta. mí también. Y decir a todos nuestros oyentes que Vivi, tenemos la suerte de que va a dar otro taller de yoga hormonal el próximo 5 y 6 de febrero aquí en Madrid. Yo iré encantada a estar contigo, Vivi. Ay, sí, ahí te Eh, espero, Sonia, me va a dar muchísimo gusto. Sí, nos podéis contactar a las dos por nuestras redes y os pasamos la información sobre el taller. Esto será en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Y nada mejor que a cualquier edad, como tú dices, Vivi, porque tanto hombres como mujeres, pero este taller es exclusivo para mujeres, eh, autorregular y aprender a regular nuestro cuerpo, nuestras hormonas a través del yoga en este caso, a través de la meditación y toda la sabiduría que nos va a dar Vivi. Muchísimas gracias, bonita. ¿Algo más que aportar? Muchas gracias. Nada, pues invitadísimas al taller. Para mí siempre es un privilegio poder sentarme en un círculo de mujeres,
para hablar de mi experiencia y de la experiencia de las demás, porque siempre viene personas con muy distintas experiencias, personas que tienen hipotiroidismo, personas que tienen temas con la pituitaria, con el tema del sistema nervioso, con temas de fatiga constante o crónica, por supuesto todos los temas que tienen que ver con salud femenina, ¿no? Y es muy interesante ver, o sea, escuchar cuáles son las experiencias de las demás y aportar, porque entonces no se vuelve un lugar a donde yo nada más enseño. Obviamente yo vengo a enseñarles una técnica, pero venimos a sentarnos entre mujeres, a crear este círculo de contención y de repente voltearnos a ver y decir, no estamos solas. Porque esa es una de las cosas que yo más recuerdo como que me asustó muchísimo, sentirme sola en ese proceso. Entonces no estamos solas y a mí me encanta pues tener la posibilidad de invitarlas en este taller a recuperar el respeto y el amor por lo femenino y por su cuerpo. Entonces, pues invitadísimas. Muy bien, baby. Me encanta, muchísimas gracias y solo decir que no te dejes llevar por la locura hormonal de la menopausia. Locos estamos todos, pero equilibrados también. Vamos a integrarnos y aceptarnos tal y como somos, integrándonos en esta naturaleza y hasta la próxima. Y mi voz irá hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.